Buenos días niños, hoy nos toca ver el tema de las máquinas simples y máquinas compuestas. Vamos a iniciar viendo qué son las máquinas simples. Se denomina máquinas simples a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. ¿Qué quiere decir esto? Que las máquinas simples nos van a ayudar a nosotros a realizar un trabajo con la aplicación de menor fuerza y menor esfuerzo al momento de realizarlo, ¿sí? Que como si nosotros no las tuviéramos. Por ejemplo, imaginémonos mover un saco de cemento. ¿Saben ustedes lo difícil que es cargar un saco de cemento? Pesa muchísimo. Imaginen tener que moverlo desde un lugar hasta otro muy alejado. Pero, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de cargar ese saco de cemento, utilizáramos una carretilla para llevar ese cemento? Va a ser mucho más fácil. ¿Gracias a qué máquina? A la rueda. La rueda es una de las primeras máquinas que se inventó en la historia y es por eso una máquina simple. Es algo sencillo, pero que nos ayuda muchísimo. Nos va a ayudar a realizar un trabajo con mucho menor esfuerzo que si nosotros no contáramos con esa máquina. Pero la rueda no es la única máquina simple que existe y por eso vamos a ver la lista de máquinas simples que nosotros encontramos. Consideramos máquinas simples a las primeras máquinas creadas por el hombre, porque recuerden que hace muchísimos años en la antigüedad el hombre no contaba con la tecnología tan avanzada como la que tenemos nosotros ahora, ¿sí? Entonces las máquinas que se creaban en esa época eran máquinas con las pocas herramientas o con la poca tecnología que se contaba en esa época. Por lo tanto, todas las máquinas creadas en la antigüedad o las primeritas máquinas que fueron creadas por el hombre son las que nosotros ahora en la actualidad consideramos como máquinas simples, ¿sí? Ya que estas no cuentan con mecanismos complejos para funcionar, ¿sí? Son muy simples, ¿sí? Su creación es fácil y sencilla, ¿sí? Ahora, las máquinas simples que nosotros podemos encontrar, ¿sí? O algunos ejemplos de los que podríamos mencionar ahora sería la rueda, como yo les decía en el ejemplo del cemento. También tenemos la palanca, la polea, el tornillo inclinado, el polipasto, el torno y la cuña. Esos serían algunos ejemplos de máquinas simples. Podríamos encontrar algunos más, pero estos son los más importantes o los más conocidos, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que las máquinas simples son aquellas máquinas que nos van a facilitar el trabajo, ¿sí? Van a aumentar la fuerza ¿sí? Multiplicar la fuerza que nosotros estemos realizando para facilitarnos un trabajo, ¿sí? Algo que nosotros tal vez no podríamos o no seríamos capaces de cargar, con alguna ayuda de estas máquinas nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Ahora vamos con lo que son las máquinas compuestas. Las máquinas compuestas son aquellas que cuentan con mecanismos complejos formados por la unión de varias máquinas simples. O sea que cuando nosotros hablamos de máquinas compuestas es porque estamos juntando un montón de máquinas simples que van a trabajar juntas para realizar un mejor trabajo, para facilitarnos aún más el trabajo y al momento de trabajar todas juntas estas máquinas simples, nosotros lo que estamos consiguiendo es crear una máquina compuesta. Las máquinas compuestas no solo reducen el trabajo, dice, y multiplican la fuerza, así como las máquinas simples, sino que además de reducirnos el trabajo y multiplicarnos la fuerza, también consiguen el movimiento por sí solas, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento por sí solas, es por ejemplo, si yo les hablo de un motor, si ustedes se dan cuenta, un motor puede conseguir movimiento por sí mismo y no me refiero a avanzar un carro, porque recuérdense que los motores se utilizan para varias cosas, no solo se utilizan para ponérselo a los carros. Pero un motor por sí mismo, ustedes solo lo encienden y si ustedes pueden observar el mecanismo del motor, se van a dar cuenta que el motor siempre está en movimiento. Desde que ustedes lo arrancan, el motor va a estar siempre en movimiento. Ese movimiento lo consiguen las máquinas que lo componen, ¿sí? El trabajo de varias máquinas simples que están unidas dentro del motor, trabajando una por una, ¿sí? Una al lado de la otra y la primera hace funcionar a la segunda y la segunda hace funcionar a la tercera y al ir funcionando cada una de esas máquinas simples van a formar un movimiento. Como les digo, con movimiento es que trabajan las máquinas compuestas.
Luego, sobre las máquinas compuestas podemos decir, niños, que existen dos tipos de piezas que conforman a las máquinas compuestas. Las piezas, ¿cómo se van a llamar las piezas que conforman a una máquina compuesta? Se van a llamar operadores, ¿sí? Todas las piezas que conformen a una máquina compuesta se llaman operadores, ¿sí? Pero existen dos tipos de operadores. Existen los operadores mecánicos y los operadores energéticos, ¿sí? Entonces, esas piezas son las que conforman a la máquina compuesta, la que la van a ayudar a la máquina a funcionar correctamente. Los operadores mecánicos serían entonces las ruedas de esa máquina. Claro que no todas las máquinas compuestas cuentan con los mismos operadores, porque hay algunas máquinas que no tienen ruedas, ¿sí? Sin embargo, estamos generalizando, ¿verdad? Entonces, los operadores mecánicos serían las ruedas, los ejes y los engranajes, ¿sí? Las ruedas son las que le dan movimiento a la máquina de un lugar a otro. Los ejes sirven como soporte de las ruedas, ¿sí? Los ejes son los hierros, se podría decir, donde van colocadas las ruedas. Y los engranajes son los que hacen girar a las ruedas, ¿sí? Luego tenemos los operadores energéticos. Los operadores energéticos son las baterías y los motores. Ya sabemos que la batería es la que le da energía a la máquina y el motor es el que realiza el trabajo en general, el que hace que todo lo demás de la máquina funcione. El motor es como el alma de la máquina, ¿verdad? Va a ser que todo lo demás trabaje. Viéndolo como que fuera una persona, el motor cumpliría la función del corazón, ¿verdad? El corazón es el que bombea la sangre a todo el cuerpo para que todos los demás órganos de nuestro cuerpo funcionen. Pues lo mismo hace el motor en la máquina, ¿verdad? El motor se encarga de realizar todos los trabajos para que todas las demás partes o todas las demás piezas de esa máquina puedan funcionar. Y algunos de los ejemplos de máquinas compuestas que podemos encontrar son los trenes, que ya todos conocemos, ¿verdad? Los tractores, ¿sí? Los aviones y las cosechadoras. Las cosechadoras son como una especie de tractor, pero que se encargan de cortar las cosechas, ya cuando son terrenos muy grandes que una persona no se daría abasto. Imagínense, para cortar un terreno de 1 hectárea o de una manzana sería demasiado trabajo para una persona. Entonces se utilizan las cosechadoras que pueden cortar varias cosechas al mismo tiempo. Como les digo, la idea de las máquinas es facilitar el trabajo al ser humano. Entonces, algunas de las máquinas compuestas las podemos encontrar aquí, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, un carro, ¿sí? Un carro es una de las máquinas compuestas más utilizadas por los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos facilitan el trabajo, nos llevan de un lugar a otro en menor tiempo que si nosotros lo hiciéramos a pie. Entonces, recuerden, niños, una máquina se define como algo que sirve para facilitarle el trabajo al ser humano. Y existen dos tipos de máquinas que son simples y compuestas. La única diferencia es que las máquinas simples tienen mecanismos más simples y son más fáciles de fabricar, y las máquinas compuestas ya se componen de varias máquinas simples y de varias piezas para poder funcionar. Eso sería todo por hoy.